pues continuando con el segundo tema de las clases de historia que tengo como meta haber hecho uno nada más, pero bueno, voy a hacer el segundo, ya cumplí la meta. Y pues cuando estuve leyendo el libro de texto, noté que quizás los alumnos no entenderían lo que son los siglos. Entonces tomé la decisión de empezar este segundo tema general con lo que es ubicar los hechos históricos en el tiempo. Entonces para ello les estoy informando a través de una línea de tiempo que bajé del internet. La línea de tiempo, para hacerla, se apoya en las matemáticas porque toma la misma línea parecida, la que lleva proporción de una recta numérica. Esta línea del tiempo que tengo como ejemplo es muy completa, tiene la proporción, tiene muy buenas ubicaciones de los hechos históricos, tiene muy buena ilustración, muy buena temática. Entonces pues cuando hablamos de un siglo hablamos de 100 años. Entonces muchas veces cuando yo daba clases, mis alumnos pensaban que el siglo I era del año, los que más o menos entendían, del año 100 al año 200. No, el siglo I, por ejemplo, abarca del año 0 o del año 1 al año 100. Entonces, cuando hablamos de un siglo es que abarca 100 años. Aquí, por ejemplo, tenemos como ejemplo cuando yo hablo del siglo XVII. Cuando hablo del siglo XVII es que abarca del año 1600 al año 1700. Eso es lo que abarca el siglo XVII. No nos vayamos con la idea de que si decimos la palabra 17 ya doy por hecho que es lo que sigue al 17. No, es entender que son 100 años y abarca del año 1600 a 1700. Si decimos el siglo I, pues nos fijamos en la recta numérica. El siglo I es del año 0 al año 100. El siglo II, pues del año 100 al año 200. Muchas veces los historiadores dicen, durante la primera mitad del siglo XVII, entonces aquí estaría abarcando del año 1600 al año 1650. Si el historiador dice durante la segunda mitad del siglo XVII, sería del año 1650 al año 1700. Si el historiador dice en la primera década del siglo XVII, acuérdense, todo esto es siglo, la primera década proporcionalmente aquí son 10 años, representa 10 años. Esto sería la primera década del siglo XVII. Si el historiador dice durante la segunda mitad del siglo XVII, durante la primera década de la segunda mitad del siglo XVII sería esta parte. Durante la primera mitad del siglo, sería durante la primera década de la segunda mitad del siglo XVII, sería del año 1650 a 1660. Entonces, de esa manera podemos ubicar los hechos históricos en el tiempo. Resistencia indígena y afrodescendiente en la época colonial.
Durante la colonia se mantuvieron las alianzas entre indígenas y españoles. Ello ayudó a que en el centro del actual país se mantuviera de manera general la paz. En parte, las leyes indias de que hablábamos en el tema anterior ayudaban a regular las relaciones entre indios y españoles, sobre todo los tlaxcaltecas, que siguieron defendiendo su posición como principales aliados de los españoles. El régimen de la Nueva España favorecía a los españoles o peninsulares, mas sin embargo, como decíamos, los indígenas tenían la tutela del monarca español, manteniendo el equilibrio y además evitando que los peninsulares y criollos se independizaran. En la zona sureste, es decir, maya, y en el norte los indígenas se sublevaban constantemente al no aceptar al gobierno español, y buscando la libertad, emigraban. La mayoría de los pueblos indígenas perdieron sus tierras y siguieron pagando altos tributos y obligados a trabajar en haciendas. Fueron varias las causas del descontento indígena que dio lugar a rebeliones indígenas. El establecimiento de la encomienda, en la cual en este sistema de explotación abusaban de estos pueblos. Asimismo, las congregaciones facilitaban la reunión de personas como control social y pago de tributo. El desarrollo de la violencia y coerción que ejercían los españoles les arrebataban las tierras y hacían crecer sus latifundios, que eran extensiones enormes de tierras de españoles, con el aprovechamiento de la mano de obra barata para su producción. Fueron muchos los pueblos que se rebelaron contra el sistema de explotación colonial, entre los cuales cito los siguientes. Rebelión del Mixtón, en 1541, por indígenas caxcales en el estado de Jalisco. Rebelión de los indígenas lacandones en 1553 al 1556, la guerra chichimeca en el norte de Mesoamérica de 1550 a 1600. Asimismo, en el norte, las rebeliones de indios suníes, hopis, tehuas, apaches y navajos en 1680, en el actual estado de Nuevo México, USA. Antes territorio de la Nueva España y México Acaxes, coras y tepehuanos en Durango, Nayarit y Sinaloa. Es importante profundizar un poco sobre la llamada Rebelión del Mixtón, que se refiere al peñón o montaña, donde se refugiaron los indios rebeldes entre las regiones actuales de Guadalajara y Zacatecas, en la cual participaron indígenas caxcanes por causa del abuso de los encomenderos y por querer quitarles los frailes su religión prehispánicas. Se insurreccionaron dirigidos por su cacique de Nochistlán. Los españoles, por sí solos, y otros grupos de indígenas no pudieron sofocarlos y convencieron a otros pueblos para apoyarlos, como fue el caso de los tlatelolcas del centro de México, hoy Tlatelolco, que se trasladaron para apoyar a los españoles y derrotarlos. También cabe hacer mención que principalmente en el siglo XVIII hubo tumultos o protestas en el centro de México y Oaxaca, donde la comunidad entera salía a las calles con herramientas del campo para defenderse y de esa forma amedrentaban a los gobernantes, quienes cedían a sus demandas. Principalmente era porque les arrebataban sus tierras. A inicios del siglo XIX, el 40% de la población indígena logró retener sus tierras. Ante la inminente independencia de México, la población indígena era de un 60%, viviendo la mayoría en el centro y sur de México. Los pueblos del norte poco a poco fueron conquistadas y muchos huyeron por su libertad. En aquel tiempo no existía la nación mexicana integrada, era muy diversa, aún con poblaciones de afromestizos originarios de África, se hablaban 60 idiomas con diferentes formas de vivir y con diversas creencias religiosas. Ante ello, querían la libertad, independizarse del gobierno español, emergiendo dirigentes como José María Morelos y Vicente Guerrero, que pertenecían a esos grupos. Bien, pues veamos la siguiente cápsula informativa. En historia llamamos los focos múltiples, es decir, una comparación temporal de lo que sucedía en una parte del mundo y en otra. En este caso, como ejemplo, voy a tomar eventos importantes de la historia universal. Aquí, por ejemplo, bajé esta imagen del internet y en 1492 es la llegada de los españoles a lo que hoy es América.
A la vez en 1492 estaba en su apogeo el imperio hegemónico mexica en Tenochtitlán, hoy Ciudad de México. A la vez también en 1492 expulsaron el reino de Castilla a los musulmanes de Granada. Asimismo, en 1492 la dinastía Ming estaba en su apogeo. Entonces nosotros esto le llamamos focos múltiples y nos ayuda a entender más la historia. Por ejemplo, enseguida estoy estudiando lo que pasó en el tiempo de la colonia en México, pero me voy a remitir a lo que es el Nuevo Santander, que ahí no se vivieron muchos años de la etapa de la colonia, de los 300 años, solamente se vivieron algunos 50 años en la etapa de la colonia, porque empezaron en el Nuevo Santander. Por lo pronto, estos son los focos múltiples. Cuando tú veas un evento, pues ve allí al internet y compara lo que sucedió en ese tiempo en una parte del mundo y en otra. Bueno, gracias. Bien, pues estoy en el Museo Regional de Historia de Tamaulipas comparando la historia del centro de México con la historia de Tamaulipas. Aquí vemos una cruz atrial española que se establecía donde se fundaban congregaciones, que fue una forma de nueva explotación en la colonia. Asimismo podemos observar una familia indígena españolizada. Vemos unos rasgos, pues ya traen indumentaria y un animalito traído de la Nueva España. Asimismo podemos observar las nuevas armas traídas a esta región, como esta espada de hierro, y observar esta silla original frailesca que se tiene en este museo. Aquí al lado está una representación del conquistador Nuño de Guzmán, que fundó lo que es parte de Valles, Tampico, antes de la llegada de José de Escandón. En cuanto al aseguramiento de sus puertas, podemos observar bisagras, llaves, aquí unos candelabros que se usaban en casas como en iglesias. Bueno, estamos hablando aquí de lo que viene siendo el inicio de lo que fue la configuración novohispana en la costa de lo que es el seno mexicano, más específicamente de lo que fue el auge de don José de Escandón. Tenemos aquí lo que es el informe de Escandón del año 1747 con el objetivo de pacificar y prácticamente poblar la costa del seno mexicano. Tenemos también lo que es un bastón y una espada de la época colonial, también con su empuñadura, su cinta y sus remates. Y este como tal es un escudo de la casa de la familia de José de Escandón, encargado a lo que es el virrey de Nueva España, creado entre los años 1749 y 1751. Y este carruaje le perteneció en su momento al hijo de don José de Escandón, Mariano Timoteo Escandón Higuera. Él fue un sacerdote de Valladolid, lo que actualmente hoy es Morelia, y pues tiene símbolos religiosos en cada una de sus partes, de sus cuatro, digamos, partes del carruaje. Ese es
un óleo sobre tela de José Escandón. Ya se puede apreciar un poco mejor lo que es el escudo de su casa y pues podemos decir que en colorimetría como en forma pues es prácticamente muy parecido al escudo de Tamaulipas. Es importante decir que también fue acusado por exterminar indios en la Nueva Santander. Cápsula informativa. Dentro de los focos múltiples que estábamos hablando hace un momento, aquí tenemos uno. Mientras en 1747, dentro del periodo de la colonia, José de Escandón estaba colonizando la costa del seno mexicano. Dentro de ese periodo, como en 1784-89, se estaba construyendo este maravilloso acueducto de Morelia, que es patrimonio de la humanidad. Viene esta imagen dibujada en los billetes de 50 pesos. Entonces, esto nos ayuda a reforzar un poco más reflexivamente, memorísticamente, los hechos históricos que estudia la historia. Gracias. En los últimos años la historia se ha vuelto muy crítica. En 1992, cuando se celebraba los 500 años de, entre comillas, el descubrimiento de América, se derribaron estatuas de Cristóbal Colón y Hernán Cortés en América Latina. En el caso de Morelia se derribó aquí una estatua del cual solamente dejaron su calzado, de un sacerdote ordenando a los trabajadores iniciar la construcción del acueducto, terminarlo. Asimismo se construyó en 1660 y se terminó en 1774 la hermosa catedral de Morelia, de las más hermosas en América Latina. De igual manera se construyó en el siglo XVII el Palacio del Clavijero, quien fue un historiador, etnólogo, filósofo, que investigó sobre la historia mexicana. Asimismo, durante la colonia se construyó el Colegio de San Nicolás. Sus antecedentes es que se fundó en 1540 en la ciudad de Pátzcuaro, por instrucción de Vasco de Quiroga, y en ese mismo siglo se trasladó a la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, el cual, ya restaurado y remodelado, lo podemos observar. Aquí estudió Miguel Hidalgo, que más tarde sería su rector, siendo maestro de José María Morelos. También estudió Agustín de Iturbide, protagonista junto con Guerrero de la consumación de la independencia. Aquí en la antigua Valladolid se gestó la cuna ideológica de nuestra independencia de México. Los historiadores y etnólogos clasificaron varios tipos de castas o grupos sociales, que resultaron en América con el cruzamiento de razas. Los españoles y criollos eran los grupos privilegiados en la Nueva España, proclamaban su raza civilizada e imponían estilos de vida a los demás grupos sociales, así como valores y creencias. Discriminaban a quienes eran distintos a ellos. Con la llegada de los españoles a México llegaron los primeros africanos. El más conocido que luchó al lado de Cortés fue Juan Garrido, incluso existe una carta dirigida al rey de España escrita por él. Al registrarse el hecho histórico de la catástrofe demográfica, donde murieron muchos indios por enfermedades traídas por españoles, indígenas asesinados en las conquistas y muchos murieron como consecuencia de la explotación laboral, ello llevó a justificar el arribo de muchos africanos esclavizados para trabajar en la minería, agricultura, haciendas cañeras y fábricas de telares. La mayoría llegaron por Veracruz y otra parte por Acapulco, por ello actualmente existen afromestizos cerca de esos puertos. Eran maltratados recibiendo un trato inhumano. Los grupos africanos aportaron cultura a la Nueva España en distintas áreas del conocimiento como en la religión, que apenas desde hace algunas décadas atrás se les reconoce con más dignidad. En los libros de texto,
Por ejemplo, la imagen religiosa de Santa Efigenia africana reconoció la nueva religión católica dejando sus creencias. San Martín de Porres, mulato originario de Perú. Juan Correa, México, 1646, y de 1716, fue un pintor novohispano de origen afrodescendiente. Quien pintó la obra El Niño Dios con los ángeles músicos, resaltando el color de la piel africana. Asimismo, Juan Correa pintó junto a Villalpando la sacristía de la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Los africanos y afromestizos con el tiempo fueron arquitectos, comerciantes, hacendados, participaron en el diseño y construcción de la ciudad de Morelia. Algunos africanos recuperaron su libertad por agradecimiento de sus amos. Muchos, buscando la libertad, huyeron a las montañas llamándoles cimarrones por su forma salvaje de vivir. Así también huyeron a ciudades o a vivir con otros familiares. En el caso de Veracruz, emerge la figura de Yanga, un esclavo traído de África. Estos, aliándose con otros africanos a los que los españoles no pudieron someter, finalmente lograron que en 1631 los reconocieran como pueblo libre, el cual se llamó San Lorenzo de Cerralbo, ahora llamado Yanga, en honor a su libertador. En consecuencia, se produjeron en la Nueva España otros eventos como el de Yanga. Los indígenas no podían esclavizarse y si un africano tenía un hijo con una indígena o española, el producto sería libre. De esta manera, poco a poco fue descendiendo la esclavitud y se fue produciendo más mestizaje. La mayoría de la población en la colonia eran los indígenas, muy pocos esclavos y menos aún españoles. Los naturalistas del siglo XVIII clasificaron el mundo natural y por ende a los seres humanos, afirmando que unos seres humanos eran superiores a otros, justificando asimismo el sometimiento y humillación de los seres humanos. Actualmente sabemos que las razas no existen. Todos somos seres humanos. En ese mismo siglo se pensó que la nación mexicana estaba conformada por españoles, indígenas y mestizos, menospreciando las aportaciones del pueblo africano, negando la importancia en el nuevo mundo y nación. Bien, pues para terminar con este tema número 2, me quedo con esta fotografía del carruaje que perteneció, como nos decían anteriormente, a Mariano Timoteo, que fue hijo del conde de la Sierra Gorda, que vino a el conde de la Sierra Gorda, José Escandón, que vino a colonizar lo que hoy es Tamaulipas, que en aquel tiempo le pusieron el nombre de Santander, porque José de Escandón era de Santander, España, y los pueblos que conquistaban, que se parecían a sus regiones, pues les ponían los nombres, añoraban su patria. Y él, uno de sus hijos fue Mariano Timoteo, que fue canónigo de la Catedral de Valladolid, hoy Morelia. Él hizo una residencia ahí en Morelia, y yo no sé cómo, pero me encontré este carruaje y de ahí me permitió conocer un poquito más de él. Fue importante para la historia de México porque este hijo de José Escandón le quitó la excomunión a Hidalgo, e Hidalgo fue mejor recibido por la iglesia ahí en Valladolid. Se entrevistó con Mariano Timoteo, y Mariano Timoteo cuenta la historia que le dio alhajas, le dio dinero para que continuara la lucha. Afortunadamente lo respetaron, no lo asesinaron. Ya saben que después a Hidalgo lo fusilaron. Cuando conocemos la historia, cuando tenemos focos múltiples, cuando reflexionamos, podemos profundizarnos y aprender más cosas. Yo, por ejemplo, yo no sabía esta historia, la aprendí yendo al museo y de ahí investigué un poquito más. Nos vemos, primeramente Dios, en el siguiente tema. Chao.